Probablemente si le diste clic a este video, amigo, amiga, persona, gente del internet, es porque te enteraste recientemente que el autor Mario Vargas Llosa hace poco tiempo, creo que incluso se podría decir horas, pasó a mejor vida. Lo que significa que después de casi 60, no, más de 60 años después de que el boom latinoamericano ocurriera, el último de sus exponentes, o que la sociedad intelectual de la literatura dijo era de los exponentes, pasó a mejor vida. Dentro de este canal podemos decir que ahora sí los 5 furiosos del boom latinoamericano ya están reunidos en el más allá. Y no, este no va a ser uno de esos videos hipócritas alabando a un autor y diciendo oh, él era un grande y perdimos una de las voces más importantes de la literatura, porque no. O sea, si bien es verdad, Mario Vargas Llosa era un gran autor, su trabajo literario, su allanamiento del camino, su labor como escritor, como intelectual, como académico y como artista para Latinoamérica va a ser invaluable, sumamente necesario e importante. Eso no significa que en automático el güey se convierta en un santo. Fue un grande, gran trabajo literario, gran carrera, todos los elogios que recibió literariamente hablando pero completamente merecidos, sí, pero al final de cuentas era una persona más y ya. Por lo que en lugar de chuparle las patas al amigo, vamos a hablar un poquito derecho y sin ambajes de el personaje de quién fue Mario Vargas Llosa y todo su trabajo, una pequeña manera de homenajear a este autor, pero de también recordarles al público que no porque te guste mucho su trabajo, no porque su trabajo sea de gran calidad, significa que se le tienen que condonar todos los errores que cometió en su vida o que incluso se tendrían que ignorar en aras de alabar su chamba. Así que hablemos de cosas importantes y curiosidades de Vargas Llosa, el último de los 5 furiosos del boom latinoamericano. Y si no sabes a qué me refiero con los 5 furiosos, ve el video que está apareciendo aquí arribita. Mario Vargas Llosa no solamente fue un miembro importante de los 5 Furiosos Banda, sino que fue el miembro más joven. Para cuando el boom latinoamericano explotó en los 60, Mario Vargas Llosa andaba rondando entre los 20, 21, 23 años, mientras que otras personalidades como Carlos Fuentes, Julio Cortázar, García Márquez o inclusive Octavio Paz, que no se le considera tanto, ya andaban rondando los 30 o hasta los 40 años. De ahí el por qué Vargas Llosa logró vivir tanto. Pero además de eso, Vargas Llosa no solo fue el miembro más joven del boom latinoamericano, sino que también fue el miembro más joven en publicar una novela que fuera reconocida dentro del boom latinoamericano, ya que La ciudad y los perros Vargas Llosa la publicó cuando todavía andaba en sus 20s, creo, aquí está apareciendo la edad oficial. Aunque esto no es una sorpresa, yo lo he dicho y lo he defendido bastante, durante el boom latinoamericano hubo otros autores muchísimo más jóvenes que también estaban publicando, pero como ellos no tenían el ojo mediático y no se volvieron en los influencers de la época, casi nadie los considera. Pero para la fecha en la que La ciudad y los perros, 100 años de soledad y Rayuela ya estaban ganando premios y siendo mencionadas y alabadas, José Agustín había publicado La tumba a sus 19 años de edad, siendo él el verdadero más joven en publicar un libro importante para la literatura latinoamericana durante el boom. Pero de nuevo, a José Agustín no se le pone en el boom latinoamericano porque a él lo encasillaron en el movimiento de la onda. Después de vivir como 90 y tantos años, Vargas Llosa escribió y acuñó entre relatos, cuentos, trabajo periodístico y novelas un total de 663 libros, banda. Hay personas que en una vida no leen esa cantidad de libros, este vato los escribió. Lógicamente de esos 663 no todos son una obra maestra, algunos son sumamente olvidables, pero de que el carnal le metió duro la chamba durante los años que vivió, lo hizo. Siendo los libros más reconocidos de toda esa bibliografía La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, Travesuras de la niña mala, La tía Julia y el escribidor, La fiesta del chivo, entre muchos otros libros más. García Márquez iba a decir, Vargas Llosa era un autor sumamente prolífico y sumamente bueno en lo que hacía. El problema, y creo que es un problema que le ocurre a muchas personas, es que con el paso de los años, al igual de lo que le sucedió a todos los grandes del boom latinoamericano, Vargas Llosa se tragó su propia leyenda y le gustó cómo sonaba su nombre al lado de
grande de la literatura. Por lo que en sus últimas 2 décadas de vida, sí, al vato sí se le subió bien cabrón el apellido y sí actuaba de una manera de, güey, soy Vargas Llosa, o sea, mi opinión es tan importante y tan invaluable que si no la digo, el mundo se perdería de oro. Soy Vargas Llosa, soy importante, soy la mera ver. Que a ver, antes de que los super ultra mega fanáticos se encabronen y vengan aquí a quemar cruces en mi jardín, es verdad que Vargas Llosa era un gran intelectual, era una persona sumamente inteligente, muy bueno en su trabajo, pero no porque seas bueno en algo significa que tienes una opinión buena para todo. Y Vargas Llosa entró no solo en el club de los grandes de la literatura, sino también entró en el club de los viejitos rancios que no se adaptan a las nuevas costumbres y a las nuevas cosas, siendo un retractor y un alabador, por no decir chupapatas, de la RAE cuando comenzó el conflicto del lenguaje inclusivo o de utilizar otra forma de hablar o de expresarse en la literatura de formas diferentes al canon establecido. Vargas Llosa era sumamente tradicionalista, lo cual resulta bastante irónico porque en su juventud Vargas Llosa casi fue catalogado de izquierda. Que de hecho ese es otro dato curioso de este personaje que hace que yo lo respete bastante. De todos los miembros del boom latinoamericano reconocidos o de los 5 furiosos, Vargas Llosa fue el único que se mantuvo firme con sus ideologías políticas, hablando sin pelos en la lengua de dictaduras militares, dictaduras políticas, dictaduras sociales en otros países de Latinoamérica. Principal retractor de la dictadura en su natal Perú, Vargas Llosa jamás se dejó comprar, o al menos hasta donde sabemos, por ningún político. Algo que no podemos decir ni de García Márquez, ni de Carlos Fuentes, ni de Octavio Paz, ni de Julio Cortázar. Pero eso sí, banda, antes de que lo pongan en el estandarte de los libertadores y los reaccionarios, no hay que olvidarse que otra de las características que compartieron los 5 furiosos del boom latinoamericano es que absolutamente todos, sin excepción, cuando tuvieron la oportunidad, se largaron de Latinoamérica. Es más, la mayoría de los libros que estos güeyes escribieron que se volvieron sumamente representativos de Latinoamérica y la madre, no los escribieron en Latinoamérica, los escribieron en la comodidad de sus lujosos departamentos en París, Inglaterra o en algún otro lugar de Europa. Mamones, hasta Julio Cortázar se le estaba olvidando cómo pronunciar el español y el vato lo pronunciaba como si fuera francés, o sea, sí. Ellos hablaron de su experiencia infantil y de cómo ellos vivieron en Europa, pero en cuanto tuvieron la oportunidad se largaron. No los vamos a cuestionar, por eso creo que todos los que somos de Latinoamérica lo haríamos, pero la cosa aquí es que el mundo, sus fanáticos, los intelectuales, tu profesor rancio de la preparatoria que no deja de dejarte los mismos 3 pinches libros todo el tiempo, piensan que estos güeyes eran los iluminados y los salvadores. Y si bien tenían un punto de vista y una perspectiva bastante real porque les tocaron movimientos sociales bien cabrones en su época, después de los 60 ellos se alejaron completamente de la realidad, dejaron de ser parte de esa realidad latinoamericana porque se volvieron los rockstars del mundo de la literatura, se volvieron los influencers de la época y como influencers empezaron a recibir apoyos, dinero y un chingo de lujos y comodidades que les hicieron perder el piso y el contacto con la realidad, lo que en más de una ocasión los hizo dejar y decir comentarios completamente desatinados. Y sí, Vargas Llosa con el paso del tiempo se volvió un puritano del tipo, si no piensas como yo en materia de la literatura, probablemente es porque seas un pendejo. ¿Lo disimulaba bien? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Vargas Llosa se alejó un poco del ojo público después del escándalo de su risa o burla hacia el lenguaje inclusivo. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, a mí francamente me vale verga. El punto es que después de esa entrevista que creo fue en el 2016, no quiero mentirles, no me sé bien la fecha, como que apareció o dejó de aparecer tanto en el ojo público y él empezó a trabajar ya más del lado, pues, no público, o sea, seguía publicando, seguía siendo una figura pública, pero ya no era tan activa en el sentido de como fue, por ejemplo, en los 60 o en los 70. Ahora, con respecto a su relación con los otros miembros del boom latinoamericano, pues todos sabemos la historia de su conflicto con García Márquez, lo cual es bastante gracioso, porque en la década de los 60 y de los 70 eran súper amigos. Cuando termina el boom latinoamericano y todo ese desmadre es cuando se hace la separación, está el conflicto, y de hecho es sumamente gracioso que si tú tienes la edición conmemorativa de 100 años de soledad, ahí está el prólogo de Vargas Llosa alabando la obra y básicamente echándole un chingo de flores, pero después de su conflicto donde se partieron la madre,
y todo ese desmadre. Cuando se le preguntaba a Vargas Llosa sobre 100 años de soledad, decía que le sobraban 50 años de soledad, haciendo una alegoría mofa a que el libro tiene un chingo de paja. Con quien más relación tenía este Vargas Llosa era con Julio Cortázar, porque estos dos fueron los que más tiempo pasaron en Europa, mientras que García Márquez tenía más conexiones con Carlos Fuentes, así que ahí es como que se hicieron bandos, se hicieron pleitos. En el video que tengo explicando lo del triunfo y caída del boom latinoamericano se explica más a profundidad, banda, pero sí, comenzaron siendo amigos y después se volvieron rivales, por decirlo de esta manera. Ahora, con respecto a sus otros escándalos, sí, los rumores son ciertos, banda. Vargas Llosa se casó con su tía y luego con su prima, aunque eso está un poco exagerado en aras de hacerlo escándalo. Porque si bien era su tía, no era su tía sanguínea, era más bien una tía política, es decir, creo que era hermana de uno de sus tíos que se había casado con uno de sus familiares. O sea, sí era su tía porque la llamaba tía, y de hecho el libro La tía Julia y el escribidor es básicamente la novelización de esos acontecimientos, pero pues sí, sanguíneamente, técnicamente no tenía nada que ver con el güey, pero socialmente todo el mundo sabía que era su tía. Así que podemos decir, pues por ahí no hay tanto problema porque sanguíneamente no había pedo, pero aún así era una señora como creo 30 años mayor que él, así que pues bueno. Sin mencionar que después se engañó a la tía con otra morra más joven y luego creo que sí se casó con su prima y esa prima sí era consanguínea de él, así que sí había bastantes cosas turbias con Vargas Llosa, o sea que una blanca palomita el carnal no era. Por lo que al final solamente nos queda recordar su gran trabajo, admirar sus mejores obras, disfrutar su trabajo literario, pero no enaltecerlos, deidificarlos o santificarlos porque simple y sencillamente, como todo el mundo, eran personas, cometían errores, tenían sus ideologías, hacían estupideces, y no hay que olvidar que Vargas Llosa, junto con Carlos Fuentes, Julio Cortázar, García Márquez y estos güeyes, fueron los primeros influencers de la historia, de Latinoamérica al menos. Y esto yo sé que a mucho puritano de la literatura los va a hacer sangrar por la boca, pero cuando explota el boom latinoamericano, llegan los patrocinios, llega el ojo público, la gente, los noticieros, el radio se dan cuenta de que pueden explotar la imagen de estos güeyes, políticos se aprovechan de eso, Octavio Paz, te compraron tu premio Nobel, no te hagas güey. Así que técnicamente ellos fueron los primeros influencers. O sea, si hubieran existido redes sociales en la época, estos güeyes habrían sido el tipo de influencer que tiene 100,000, 1,000,000 de seguidores en Twitter, que hacían sus videos de divulgación histórica. O sea, fueron los primeros influencers, se volvieron figuras públicas, fueron los primeros que le enseñaron a Latinoamérica y pues, ¿por qué no decirlo?, al mundo, que se puede volver uno millonario y famoso de la literatura. Y para hacerlo en una época, en los 60, donde el pueblo latinoamericano se preocupaba por otras cosas, que la literatura es algo bastante cabrón, y eso se lo tenemos que reconocer sin ninguna duda. Y creo que el mayor mérito que también tiene Vargas Llosa es que en efecto él fue el último de este gran movimiento. Por lo que, como reflexión final para cerrar con el video, puedo decir que así como la vida ya nos los está diciendo a gritos, el tiempo de los viejos rancios del boom latinoamericano ha llegado a su fin. Vargas Llosa ya descansa en paz, lo que significa que profesores, instituciones, CEP, güeyes que le enseñan literatura al mundo, ya terminó. El tiempo de estos güeyes acabó. El mundo nos los acaba de decir. Vargas Llosa ya está con Dios, con el diablo, con Belcebú, con Batman, con Robin, con la fuerza, con el universo o con lo que creyera ese güey, rindiendo cuentas. Ya se acabó. Su tiempo pasó. Es momento de voltear a ver a otras personas, a otras historias, a otros libros. No digo que los olvidemos, no digo que ya no hay que leerlos, no digo que no sean importantes, simplemente digo que la misma vida ya nos está diciendo el tiempo de los 5 furiosos de la literatura llegó a su fin. Su ciclo de las estaciones ya pasó, es momento de irnos a voltear a ver a otras voces, a otras personas, a otros escritores, a otras escritoras. Ellos ya no están. Dejemos que ya no estén. De nuevo, no hay que olvidarlos, no hay que ignorarlos, pero simple y sencillamente, ya se fueron, pasemos a otra cosa.
Así que bueno, banda, este fue un pequeño recopilatorio, biografía, homenaje a el autor Mario Vargas Llosa, que de nuevo espero les haya quedado claro durante todo el video que claro que es un gran autor y claro que se le reconoce su brillante trabajo, pero eso no quita pues todo lo demás que él tenía como persona. Y en este canal somos fieles defensores que el arte no se separa del artista, desafortunadamente, y que así como se habla a detalle y profundidad del arte, se tiene que hablar a detalle y profundidad del artista. Por lo que vuela alto, Vargas Llosa, fuiste el último de los 5 furiosos, te volviste un viejito rancio con el tiempo, pero pues yo creo que eso es algo que nos va a pasar a todos. No se puede estar siempre en la onda porque luego cambian la onda y dejas de pensar que la onda es buena onda, así que hiciste bien tu chamba, ya puedes descansar, dejaste 663 libros en el bagaje cultural del mundo. Bien ahí, soldado, nos vemos en la siguiente oportunidad. Y ustedes, gente, cuídense mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.